PlayStation se convirtió en un éxito desde el primer momento en que se lanzó, y esto se repitió en todos los territorios. Aunque las apuestas de sus competidoras tratarían de frenarla, Sony estaba imparable. Finalmente Nintendo lanzó su consola de 64 bits, que no hizo gran cosa por detener al fenómeno en el que se había convertido PlayStation, pero su lanzamiento sí sirvió para que Sony pudiera mejorar en un par de cosas su consola. La primera, añadiendo mejoras en su control con el lanzamiento del DualShock, y la segunda, con la búsqueda involuntaria de una mascota que le haría frente al plomero de Nintendo y su revolucionario Super Mario 64. El destino de crear al estandarte de la primera consola de Sony caería sin saberlo en un grupo de 4 personas, conformado por Andy Gavin, Jason Rubin, Dave Baggett y Mark Cerny, quien en su afán de crear un juego que llevara las plataformas a las 3 dimensiones, crearían lo que durante mucho tiempo fue el personaje más reconocido de PlayStation. Y así continuó la historia. Yo soy Evermed, y esta es la historia de PlayStation. Quinta parte. ¡Comenzamos! Ahora conformado como un cuarteto, Naughty Dog se había empeñado en crear un personaje que, de tener éxito, se convertiría en la imagen de la en ese entonces desconocida, pero prometedora PlayStation. Querían plasmar lo que Sega había hecho con un erizo y lo que Warner Brothers había hecho con un demonio de Tasmania. Comenzaron a investigar sobre algunos animales. Incluso compraron una guía entera sobre mamíferos que habitan en la isla de Tasmania para conocer e inspirarse. Y en ese mismo libro tendrían la respuesta. El pequeño equipo de desarrolladores encontró un animal que les pareció lo suficientemente lindo y desconocido, un wombat, y comenzaron a dejar el nombre en clave original del proyecto, el cual era el juego del trasero de Sonic, para referirse a su creación como Willy the Wombat, aunque nunca pensaron que ese sería el nombre final para su juego, pues les parecía algo tonto. Meses después se enteraron de que ya existía otra cosa llamada Willy the Wombat, y decidieron cambiar al personaje por un Bandicoot, que igual seguía llamándose Willy. Durante 2 meses, el equipo ideó cómo es que sería Willy. Quisieron hacerlo algo tonto, que amara divertirse y que nunca hablara, pero el villano comenzó a tomar forma más rápido que el héroe. Un día, mientras desayunaban cerca de los estudios Universal, Andy tuvo la idea de crear un villano genio malvado con una cabeza enorme, pues en las caricaturas, todos los villanos inteligentes tenían enormes cabezas. Jason Rubin era fan de Pinky y Cerebro, así que imaginaron en crear a un cerebro, pero mucho más malévolo, con secuaces que fueran como las comadrejas que aparecían en la película ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Rápidamente, habían creado un villano que era incapaz de hacer algo de forma simple, pero que constantemente se sentía traicionado por la incompetencia de sus secuaces. En ese mismo desayuno, Andy puso una voz tonta de villano y dijo: si entre ustedes 3 tuvieran 3 neuronas, no podrían ni formar un triángulo. El nombre del villano parecía obvio entonces: el Dr. Neocortex. Según sus ideas, el juego del Bandicoot Willy sería un juego que combinaría la jugabilidad de Donkey Kong Country con la animación y sensibilidad de las caricaturas de los Looney Tunes. Para intentar dar ese efecto, decidieron contratar a diseñadores reales de dibujos animados, experimentados en Hollywood, para que ayudaran a realizar la parte visual de la producción. Los 4 parecían entusiasmados por la idea de hacer equipo con gente de Hollywood, algo que en ese entonces no era tan visto en la industria de los videojuegos. Charles Embilas y Joe Person fueron los elegidos e hicieron parte importante del desarrollo de la apariencia de Willy. Charles era un dibujante muy hábil y rápido, que capturaba de forma sencilla la emoción de los dibujos animados. Con solo decirle cosas como: Cortex tiene una cabeza enorme pero un cuerpo diminuto, es un científico loco y se viste como un nazi sacado de los supersónicos, tenía suficiente para que en 2 minutos tuviera un concepto muy cercano a cómo luciría Cortex al final. Joe se encargaría de hacer los entornos, y dado que Willy era de Tasmania, lo ubicaron en una isla misteriosa. Joe se encargó de crear muchos paisajes, que iban desde selvas, centrales eléctricas, castillos, cuevas, templos, entre otras cosas. Mientras Joe y Charles continuaban con su diseño de arte,
para inicios de 1995. Andy Gavin y Dave Baggett luchaban para crear un motor gráfico que les hiciera posible plasmar todos esos mundos creados en papel. Lo que decidieron hacer para captar la mayor parte de lo que habían creado a lápiz fue priorizar los polígonos y dejar en segundo lado a las texturas. Con esto no solo le daban el toque de dibujo animado que querían que su juego tuviera, también solucionaban la falta de corrección de textura y el recorte de polígonos que tenía la PlayStation original. Es increíble y bastante larga la cantidad de recursos, trucos y demás que se realizaron durante la programación del juego para sacarle a la PlayStation lo máximo que se pudiera. Pero sin duda la parte más complicada del desarrollo vino de la mano al crear un plataformas en 3D, el hecho de cómo controlar al personaje principal. Los primeros 2 niveles que crearon para el juego eran enormes y no se pudieron ni siquiera probar en la PlayStation. El nivel 1 tenía 10 millones de polígonos, cuando la PlayStation podía a duras penas mover 1 millón, lo cual era bastante para aquella época, pero era muy poco para la ambición de los 4 de Naughty, así que decidieron recortar bastantes más cosas y volver a algo más básico. El equipo pasó mucho tiempo realizando niveles para verificar qué tan divertidos y funcionales les parecían. El primero que les gustó a todos fue, irónicamente, un nivel en 2D, con la vista de lado pero con todo renderizado en 3D. Prácticamente era algo que ya había hecho Donkey Kong Country y que se alejaba del objetivo inicial del juego. Luego trabajaron en un nivel más ambicioso, en el que la cámara se posicionaba arriba y Willy entraba y salía de lado a lado. Y por último, trabajaron en otro nivel, donde la cámara se encontraba detrás del personaje por encima del hombro, utilizando muchas de las mecánicas implementadas en los 2 niveles anteriores. Por fin encontrarían algo que los satisfaciera en todos los sentidos. Pero una vez que terminaron, se dieron cuenta que el juego se seguía sintiendo bastante vacío. Debido a las limitantes técnicas, no se podía poner una gran cantidad de enemigos en pantalla, así que su densidad por nivel no era muy grande. Había que crear algo que obstaculizara al jugador y que fuera bajo en polígonos. La idea llegó en forma de cajas. Las cajas podrían contener cosas, podrían explotar, rebotar o caer, podrían apilarse, usarse como interruptores. Eran simplemente perfectas. Así que en tan solo 6 horas después de que surgió la idea de las cajas, el equipo ya había creado una familia de cajas que les ayudarían a solventar muchos problemas. Una caja normal, una caja de vida, una caja aleatoria, una caja de dinamita, etc. Y comenzaron a distribuirlas por todos los niveles que se sintieran algo vacíos. Para inicios de 1996, el juego ya se veía bastante bien. Corría a 30 frames por segundo de forma fluida. Era divertido y no se sentía vacío. Los 4 creyeron que ya era momento de mostrarle su juego a Sony y les enviaron un video de vista previa de 2 minutos. Y a la gente de Sony les encantó. Para marzo de 1996, Universal y Sony llegaron a un acuerdo para que Sony pudiera publicar por su cuenta el juego. Mientras se acercaba el E3 del 96, Naughty Dog trabajó a marchas forzadas para que el juego estuviera aún más presentable, pues debían presentar al público su demo y sabían que se enfrentarían ante el desarrollo que Nintendo estaba haciendo para llevar a su plataformero más famoso a las 3 dimensiones. Durante los 2 años de desarrollo que llevaba el juego, los 4 vieron de cerca todos los desarrollos realizados que intentaban llevar las plataformas a las 3D, pero todos ellos habían sido un rotundo fracaso. Pero si de algo estaban seguros, es que Mario no correría con esa misma suerte, y lo consideraban el rival a vencer. La gente de Naughty Dog necesitaba terminar su demo para la E3, pero no solo eso, también necesitaban encontrar un nombre para el juego, al cual seguían llamando internamente Willy the Wombat, a pesar de que el personaje ya era un Bandicoot desde hace casi 2 años. Tomando en cuenta las cajas, decidieron usar la expresión Crash para nombrar a su personaje, pues creyeron que era la onomatopeya más cercana al sonido que harían las cajas al estrellarse. A la expresión Crash le acompañaría el subtítulo Bandicoot, pues según ellos, el simple nombre del animal se escuchaba bastante bien, así que el nombre Crash Bandicoot era una elección bastante obvia. Pero el departamento de marketing de Universal no pensaba igual. Ellos querían que el juego se llamara Wuzzle the Wombat o Uzi the Otzal,
pues según ellos, tenían mucho más punch para venderse a los niños. Afortunadamente, después de muchas peleas, Willy the Wombat se convirtió en Crash Bandicoot. La música también tuvo que improvisarse días antes de la E3 y se encomendó a un productor de Universal que era inexperto en crear música para videojuegos, pero que cuando menos le gustaban bastante. Él sugirió que en lugar de música se utilizaran efectos de sonido aleatorios, algo que no le gustó para nada a la gente de Naughty Dog, y ante la negativa, por medio de Universal pudieron contactar a Mark Mothersbaugh, cofundador y vocalista de la popular banda de New Wave, Devo, quien se encargaría de realizar gran parte de la música del juego. El momento había llegado y finalmente la E3 de 1996 presentaba en el mismo lugar el debut de Mario en 3 dimensiones y el debut de Crash Bandicoot. Gracias a la atención que tuvo Mario 64, Crash también obtuvo bastante difusión, al ser considerada la respuesta de PlayStation a Nintendo. Sin embargo, dado a que Crash se lanzaría un mes después de Mario, mucha de la prensa especializada señaló a Naughty Dog de plagiar varios elementos del juego de Nintendo, aunque esto distaba mucho de la realidad, pues ambos juegos se desarrollaron sin conocimiento del otro, y ambos mostraban una forma diferente de interpretar las plataformas en 3 dimensiones. Al ser Mario 64, un juego con una cámara libre dentro de un mundo poligonal, con un estilo de juego más infantil, mientras que Crash Bandicoot era un juego con una cámara sobre rieles ramificados, inspirado en Donkey Kong Country y los Looney Tunes. Pero a pesar de que la prensa se derritió en elogios para Mario 64 y señaló a Crash de plagio, lo cierto es que ambos juegos encontraron su propio lugar dentro de la generación. Crash Bandicoot vendió más de 35 millones de copias en PlayStation 1 a través de los 4 juegos lanzados de la serie. En muchos sentidos, Crash Bandicoot fue la última gran mascota de videojuegos que existió. A pesar de que Sony nunca la consideró como mascota oficial, 4 personas dentro de un estudio pequeño y desconocido llamado Naughty Dog se habían decidido en convertir a su creación en el estandarte de PlayStation. Pero mientras el tiempo seguía avanzando, Sony no se quedaba de brazos cruzados, y sabían que tarde o temprano, la PlayStation necesitaría actualizarse, y ya estaban ideando lo que sería su paso a la siguiente generación de consolas. Pero esa es una historia que veremos en la siguiente parte. Yo soy Everman, hasta la próxima.